Buenos días, iniciamos el curso de geometría para cuarto y quinto de secundaria. El tema que se va a desarrollar es el tema de triángulos 3, congruencia de triángulos. Mi nombre es el profesor Oscar Torres. Congruencia de triángulos. Antes de eso, jovencito, vamos a observar. ¿Qué observas? Muy bien. En la figurita observas que esta abejita está trabajando y está colocando su miel en pequeños hexágonos. Mira, ¿todos serán iguales o diferentes? Sí, muy bien. Toditos son iguales. Entonces en la naturaleza hay figuras que son iguales. También jovencito, el hombre fabrica, en este caso ves, casas que son iguales porque tienen las mismas medidas. Muy bien, figuras iguales. Entonces lo que nosotros tenemos que observar es justamente los triángulos. Si hay triángulos que son iguales o triángulos que son diferentes. Observamos el triángulo pequeño con el triángulo grande. ¿Serán iguales? Sí, aparentemente en ángulos son iguales, pero en lados no son iguales, ¿verdad? Es un lado pequeño, un lado más grande, lado pequeño, lado más grande. Entonces, para este caso son proporcionales, pero no son iguales. ¿Listo? Muy bien. Estas dos figuritas que ves, ¿serán iguales? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Superponer cada una encima del otro para saber si son iguales. Muy bien. Exactamente, se superpone y si son iguales. Pero esa palabra de igualdad en matemáticas se dice congruencia. Entonces, cada vez que veas triángulos congruentes, deben ser triángulos iguales, tanto en ángulos como en lados. Muy bien. Definición entonces de congruencia. Dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. Para que sean iguales o llamados congruentes, tienen que tener los mismos lados, ¿sí? A cada lado se le pone el mismo ángulo. Lo mismo a cada lado se le pone el mismo ángulo. A cada lado se le pone el mismo ángulo. Tienen los mismos lados y los mismos ángulos. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes. Ahora, se menciona como requisito que presenten tres pares de elementos congruentes. ¿Sí? Tres pares. Puede ser un lado, un ángulo, otro lado. Pero por lo menos tiene que estar presente un lado. Es lo que te está diciendo. Muy bien, si se cumple eso, los dos triángulos, en este caso el triángulo ABC con el triángulo PQR, son congruentes. Casos de congruencia. Vamos con el primer caso, lado, ángulo, lado. Listo, tenemos los dos triángulos ABC y PQR. Entonces un lado, el ángulo y un lado. Lado, ángulo, lado. Listo, si cumple ese un triángulo, podemos decir que los triángulos ABC y PQR son congruentes. Al ser congruentes, ya hemos dicho, jovencito, que todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales. 2. Segundo caso, ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? También tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR es ángulo, lado, ángulo. Si se cumple esto, jovencito, en los dos triángulos, podemos decir con seguridad que los triángulos son congruentes. Por lo tanto, sus lados son iguales, sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales también. Tercer caso, lado, lado, lado. Listo, muy bien. Para este caso, jovencito, tenemos los lados, los dos lados y los dos lados son iguales. Si se verifica que todos los lados son iguales, entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. PQR. ¿Listo? Por lo tanto, sus lados son iguales y sus ángulos también serán iguales. Lado, lado, ángulo. ¿Listo? Tenemos el triángulo ABC y PQR. Listo, muy bien. ¿Qué tenemos ahí entonces? Este es un lado, este es otro lado y un ángulo. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, si se cumple eso, entonces verificamos que los triángulos ABC es congruente con el triángulo PQR. Por lo tanto, sus tres lados son iguales y sus ángulos también serán iguales. Aplicaciones de la congruencia. Vamos a ver. Una aplicación es el teorema de los puntos medios o también llamado teorema de la base media. Observamos. En un triángulo ya sabemos que la longitud CB también se llama base. Listo, aquí ¿qué vamos a hacer en este triangulito? Ubicamos el punto medio y trazamos una línea paralela. En este caso, esa paralela MN
MN es paralelo a CB. Cuando tú trazas, empiezas a trazar, ¿sí? Ese trazo llega hasta el punto medio de AB, que sería N, y divide en dos partes iguales. Entonces, MN es paralelo a CB. ¿Listo? ¿Y qué más observas? Como son paralelos, este angulito es igual a este angulito y además se va a cumplir lo siguiente. ¿Listo? Como está en el punto medio y está en el punto medio, esta longitud tiene que ser, ¿qué cosa? La mitad de CB. Entonces, si equivale a, ¿listo? Aquí ¿cuánto sería? Es la mitad. No te olvides que MN es la mitad de CB. Entonces, esto vale 2 veces A. Claro, si este es 2A, equivaldría a la mitad de CB. Entonces, MN es igual a CB entre 2. MN vale la mitad de CB. Así de sencillo. Muy bien. Segundo teorema, teorema de la bisectriz. Si nosotros tenemos un ángulo, ¿listo? Trazamos una bisectriz, ya sabemos que la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Y ubicamos un punto. De este punto trazamos perpendiculares a AM y perpendicular, ¿listo? A AN. Ya sabes que forman 90 grados y son perpendiculares. Entonces, ¿qué observas? Estos dos lados, PM y PN, son iguales. PM y PN son iguales. ¿Listo? Por lo tanto, también desde A hasta M y desde A hasta N también serán iguales. Eso se cumple en el teorema de la bisectriz. Se forman varios lados iguales. Teorema de la mediatriz. Jovencito, sobre una recta AB ubicamos el punto medio y trazamos la mediatriz. La mediatriz es la línea que parte del punto medio, va hacia arriba formando un ángulo de 90 grados. Para esto vamos a tomar un punto de la mediatriz. Sobre este punto de la mediatriz vamos a proyectar rayos de P hasta A y de P hasta B. ¿Listo? ¿Y qué se ha formado ahí? Se ha formado, jovencito, un triángulo. ¿Listo? En este caso, segmento A, segmento B. Estos dos, ¿cómo deben ser? Son iguales, porque se ha formado un triángulo isósceles. ¿Listo? Es el teorema de la mediatriz. Si por cualquier punto que tú traes a los extremos, ¿listo? A los extremos, siempre estos dos lados serán iguales. Se forma un triángulo isósceles. Ahí está la mediatriz. Y también los ángulos serán iguales. Segundo, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Listo? ¿Quién tiene hipotenusa? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Listo. Entonces, en el punto recto que es B, vamos a trazarle una mediana. ¿Qué cosa era una mediana? Era el segmento que parte del punto del vértice en este caso y se va al punto medio del lado opuesto. El lado opuesto es AC. Lo divide en dos partes que son iguales. Muy bien. Lo que nosotros queremos encontrar es cuánto es ese valor de la mediana. Y ese valor de la mediana, ¿listo? Es igual, listo, muy bien, a la mitad de la hipotenusa. En este caso es A. ¿Listo? Y la hipotenusa era A más A 2 veces A. Por lo tanto, ese valor de X, que es la mediana, X tiene que ser igual a X es igual a la mitad de la hipotenusa. Teorema. En todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es a su vez mediana, bisectriz y mediatriz. Jovencito, si tenemos un triángulo isósceles, si tracemos desde el punto P, trazamos la altura, ¿listo? Esta altura, jovencito, a su vez, por ser triángulo isósceles, se va a comportar como bisectriz. Ahí está, divide el ángulo en dos partes iguales. También como una mediana, porque al trazar hacia abajo formando un ángulo de 90 grados, ves claramente que divide justamente el segmento B en dos. Y también actúa como una mediatriz. La mediatriz ya sabes que parte del punto de medio y se va hacia arriba. ¿Listo? También está actuando de esa forma, como una mediatriz. Entonces, si nosotros trazamos la altura, ¿sí? La altura se comporta como una mediatriz, triángulo isósceles obviamente, como una mediana, ¿listo? Como una bisectriz. Ahí está, mediatriz, bisectriz y mediana. ¿Dónde sucede esto? En un triángulo isósceles. No te olvides que abajo AB se llama base. Muy bien.
Con todo esto que hemos realizado, jovencito, podemos hacer algunos ejercicios de aplicación. Primero, entonces, en la figura si AB es igual a 12, calcule MN. Observamos la figura. Listo. Muy bien. Empezamos entonces con la resolución. Jovencito, lo que debemos trazar, si aquí es punto medio, es utilizar el teorema de los puntos medios, como hemos visto hace un momento. Profe, pero aquí no está dibujado. ¿Listo? No te van a dar generalmente, tenemos que acomodar la figura para utilizar el teorema de los puntos medios. Entonces, si este es punto medio, esta es mitad, esto también hay que buscar otra mitad. ¿Cómo hacemos eso? Trazando una recta que sea paralela a este segmento, ¿verdad? Donde está n. Por lo tanto, si hacemos esta recta que sea paralelo, estos dos segmentos serán iguales, ¿sí? ¿Listo? Estamos utilizando el teorema de los puntos medios. Muy bien, ya hemos hecho el paralelismo entre estas dos y ya hemos ubicado que justamente nos da la mitad. Y ahora, ¿qué más? 7 es teta, por ser paralelo, esto también debe ser, ¿listo? Teta. ¿Por qué pasa esto? Porque son paralelos. Y se ha formado aquí en el triángulo ABP un triángulo isósceles. Por lo tanto, a teta le corresponde 12 y a teta también le corresponde 12. Y ahora, utilizando el teorema de los puntos medios, te dice que si esta base vale 12, ¿cuánto mide? Listo, este pequeño segmento formado por la unión de los puntos medios. Listo, vale la mitad. Por lo tanto, si este vale x, es más pequeño también, ¿verdad? Si este vale x, ¿cuánto debe ser? Si este valorcito es x, ¿cuánto debe ser este valor? 2 veces x. O también, si este vale 12, ¿cuánto debe ser aquí? 6. Por lo tanto, x vale 6. Así de sencillo. Muy bien, segundo ejemplito. En la figura calcular x te dice si mc es igual a 2 veces ab. Entonces aquí nos ponemos a desarrollar. Te está diciendo, jovencito, muy bien, vamos a ver primero. Si este es un triángulo rectángulo, esto vale 90 grados, esto vale 25, ¿cuánto vale este angulito? La suma de los dos, no te olvides, en todo triángulo rectángulo, los ángulos pequeños, 25 más este angulito tiene que formar 90 grados. Fácil. ¿Cuánto debe ser? ¿Cuánto le falta para que sea 90 grados? 65. ¿Y cómo encuentras eso? Sumando, pues, ¿no? 25 más 65 me da 90. O simplemente restando. 90 menos 25 me da 65. Justo la parte que falta. Muy bien, ¿qué debo hacer ahí? Listo, según el problema nos dice que, listo, MC es el doble de lo que vale AB. Entonces tenemos esto vale 2A y aquí vale A. Muy bien. Utilizamos el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Desde este punto recto, desde el vértice recto, trazamos la mediana. La mediana divide al segmento MC en dos partes iguales. ¿Listo? Y además, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que esta mediana BN es la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 2A, esto tiene que valer A. ¿Listo? Y mira, ¿qué se ha formado? Se han formado triángulos isósceles también, ¿verdad? Si esto vale 25, aquí vale 25, 25 más 25 te da 50. Entonces acá se ha formado un triángulo isósceles. ¿Dónde está ese triángulo isósceles que realmente queremos encontrar? Aquí, ¿verdad? Este es el triángulo que queremos. Vamos a ver por un momentito. ¿Listo? Entonces acá, si esto es isósceles, listo, esto vale A, esto también vale A, para que no te confundas, este angulito también vale 50 grados. Y ahora bien, ahora observa dónde más está nuestra incógnita. Entonces acá vamos a borrar para que te des cuenta. Entonces, ya prácticamente el problema está resuelto. Lo que tú tienes que observar ahora es este pequeño triángulo. ¿Listo? Entonces, en ese pequeño triángulo está un ángulo interior y un ángulo exterior. Por lo tanto, 50 más x debe ser igual a 65. X más 50 es igual a 65, donde x vale 15 grados. Así de sencillo. ¿Listo? Y como hemos llegado hasta ahí, utilizando la propiedad o el teorema que dice, si se traza el vértice relativo a la hipotenusa, divide en dos partes iguales. ¿Listo? Y además toma el valor de la mitad de la hipotenusa. De ahí hemos partido. ¿Sí? De esa propiedad.
tercer ejemplo de aplicación. En la figura nos dice calcular el valor de x. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a trazar una línea. ¿Por qué? Porque claramente ahí está formando. Desde este punto a este punto, ¿sí? De P a Q, listo, se ha formado, es una altura, ¿verdad? ¿De quién? Del triángulo BPC. ¿Listo? Y esto actúa como una altura, ya sabes, como una mediatriz, como una bisectriz. Listo, entonces acá, si el ángulo aquí es 25 grados, aquí también debe ser ¿cuánto? 25 grados. ¿Por qué? Porque solamente eso ocurre en triángulos que son isósceles, ¿verdad? Listo. Al trazar esa línea ahí, listo, se ha formado un triángulo isósceles. Entonces, acá a su vez también observamos. Si estos dos lados son iguales, listo, al momento de trazar esta línea, el valor de x se da a repetir aquí, x también, x, aquí 25 y aquí 25. Por lo tanto, ya podemos también seguir desarrollando. Estos dos lados son iguales y ya sabemos por qué es un triángulo isósceles. ¿Listo? Muy bien. Si aquí vale A, aquí vale A, esto también es un triángulo isósceles, también vale A. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya podemos encontrar el valor de x, ¿sí? En este pequeño triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Entonces ahí observamos que x más 25 es igual a 90 grados. La suma otra vez de los catetos, listo, en todo triángulo rectángulo siempre va a sumar 90 grados. Entonces x más 25 es igual a 90 grados. Donde x 25 más 25 me da 50 y el 50 pasa a restar, me da 40. X vale 40. Solo utilizando ese teorema, trazando esa línea, ¿sí? Donde nos dice que esta línea va a ser una altura, una bisectriz, una mediatriz. ¿Y eso ocurre ¿dónde? En un triángulo isósceles. De ahí hemos partido. Cuarto ejemplo de aplicación. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos ahí la figura, que es un cuadrilátero, aquí hay un triángulo. Muy bien. Lado, lado, lado son iguales, por lo tanto es un triángulo equilátero. Aquí, bolita, 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 es un triángulo equilátero. Listo, vamos a ver. Listo, entonces vamos a ponerle vértices A, B, C, F. Listo. Este es un triángulo equilátero. Le pongo el ángulo 60, 60 grados. ¿Listo? Aquí también es de 60 grados. Listo. Para apoyarnos mejor vamos a darle un valor a este angulito. Vamos a ponerle teta. No te olvides que todo este ángulo era 60. Si este es teta, ¿cuánto va a ser este angulito? 60 menos teta. ¿Listo? Pero a su vez, fíjate en el triángulo grande, también es equilátero. Aquí vale, aquí en esta partecita vale 60 menos teta. ¿Cuánto debe ser este angulito? ¿Listo? 60 menos teta. ¿Cuánto debe ser angulito? No te olvides que todo este ángulo vale 60 grados. Ah, ya, muy bien. Entonces, este también vale teta. ¿Por qué vale teta? Porque teta más 60 menos teta solo te quedan 60 grados. ¿Sí? Este vale 60, esto vale 60, aquí vale 60. Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a observar? Ah, ya. Se cumple lo siguiente. Esto es un lado, barrita, el ángulo teta y bolita. Lado, ángulo, lado. Aquí también en ese triángulo se observa claramente. Barrita, teta y bolita. Lado, ángulo, lado. Si se cumple que es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, se dice que los dos triángulos son congruentes. ¿Quién es? El triángulo AB, ¿sí? ABE, en este caso. Y el triángulo, listo, en este caso por acá, B es CBF, ¿verdad? CBF, CBF. ¿Listo? Muy bien. Sí, efectivamente el caso es lado, ángulo, lado. Observamos entonces. Es barrita, teta, bolita. Barrita, teta, bolita. ¿A teta cuánto se le pone? 5. ¿A teta cuánto se le debe poner? 5 también. Por lo tanto, x vale 5. Así de sencillo. Vamos con la quinta aplicación. En la figura calcular AB, ¿sí? Tiene que ser igual a DC. Y dice que calcules la medida del ángulo ABD. ¿Sí? Aquí está el valor de x. Entonces, lo primero que vamos a observar es que en este triangulito,
Aquí vale 70, aquí vale 40. ¿Cuánto vale este angulito? 70 más 40, 110. Y para que dé 180, aquí me falta 70. Que se ha formado un triángulo isósceles. 70, 70, 40. Listo, muy bien. Ahora observa la figura. Este triangulito, los ángulos interiores son 40 y son x. ¿El ángulo exterior cuánto sería? 40 más x. Aquí hay 40 y aquí me falta el valor de x. Ángulo exterior, ¿a quién? A estos dos interiores. Entonces, 40 más x también tiene que ser igual. La suma de los dos me da este angulito. 40 más x. Pero aquí era 40, aquí coloco x. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya está sembrándose el triángulo de azul porque va a haber congruencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué estos dos son iguales? ¿Por qué? Porque nos dice que el lado AB, vamos a colocarle aquí con otro color, el lado AB. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver, el lado AB es igual al lado DC. Listo, el lado AB es igual al lado DC. Muy bien, entonces acá tenemos la congruencia, es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien, entonces aquí también debe ser lado, ángulo, lado. El ángulo D tiene que ser igual a quién? Al ángulo C, porque son congruentes. ¿Sí? Muy bien, entonces ya prácticamente está resuelto. Entonces el triángulo ABD es congruente con el triángulo CDE. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá observamos que x más 40 es igual a 70. X más 40 es igual a 70. Donde x vale 30, así de sencillo. X vale 30 grados. Con esto, jovencito, estamos terminando las aplicaciones y observas que el tema de congruencia es sencillo. No es nada difícil, ¿sí? Nos vemos, realiza la práctica que se te va a dar todos los ejercicios, ¿sí? Todos los ejercicios, jovencito. Gracias.